Escribir como enfermo, de Alejandro Zambra. Sería necesario leer cada mañana, antes de empezar el día, un par de páginas del diario de Paul Leautaut, a fin de afrontar la vida sin ninguna pretensión, ni énfasis, ni ilusión. Con este desolador comentario, Julio Ramón Ribeiro dio cuenta de su lectura del Journal Literariet de Paul Leautaut, uno de los más radicales escritores de diarios de la historia de la literatura, o, para decirlo sin redobles, un hombre solo y porfiado que se pasó la vida descubriendo los menos visibles recodos de la intimidad. La obra de Letaut es ligeramente familiar para los lectores chilenos gracias a Letaut y el otro, un decisivo ensayo publicado por Armando Uribe en 1966, donde a partir de numerosas digresiones deja ver la perplejidad y el entusiasmo que le provocó el hallazgo de Letaut, por entonces y todavía considerado un escritor francés de segunda o de tercera fila, tal vez debido a que compartió la primera mitad del siglo XX con una larga serie de lumbreras, o quizás por su intransigencia respecto a las conversaciones de la vida literaria. Lautaut y el otro es una velada autobiografía del propio Uribe que recrea con precisión la ardua y sin embargo vitalizadora experiencia de enfrentarse con la prosa acerada y eficaz de un hombre que se abocó, sin anestesia, a la salvaje revelación de sus pudores. A Lautaut no lo animaba un propósito literario. De hecho, consideraba que la poesía y la novela constituían la parte inferior de la literatura. Sin duda, debe haber sido difícil para Uribe retomar los endecasílabos después de considerar un párrafo como este. Los versos son decididamente una cosa infantil. Esas personas que escriben cosas siguiendo medidas, cadencias dadas, en que cada línea termina en sonidos parecidos, ese runruneo como el de un niño que recita, son ridículos en el fondo. También la novela le parecía un trabajo sin interés, fastidioso, incluso desconcertante. ¿Cómo un hombre a los 50 años puede todavía escribir novelas? ¿Cómo se puede, incluso, a esta edad leerlas? Juzgaba que los novelistas eran personas carentes de vivacidad y detestaba, en especial, las obras de tema amoroso, pues en ellas nada se nos dice nunca del pequeño desorden húmedo que sigue al abrazo, de la suciedad que se produce y del embarazo que de ello resulta, siempre la retórica en vez de la verdad. Heredero del egotismo stendhaliano, lector de Chamfort, Diderot, Voltaire, Montaigne y La Rochefoucauld, Lautaut buscaba en los libros un cierto apego al yo, una originalidad proveniente no de la invención, ni mucho menos del ingenio, sino de la genuina fulguración del sujeto en el lenguaje. Lo que hace el mérito de un libro no son sus cualidades o sus defectos. Está todo en esto, que otro que su autor no habría podido escribirlo. Todo libro que otro hubiera podido escribir es bueno para echarlo al canasto de papeles, enemigo hasta del diccionario, cuyo uso desaconsejaba, pues implicaba una impostación o una posibilidad de impostación. Lautaut actuaba, según su propia definición, como un enfermo que estudia sobre sí mismo las fases de su enfermedad. Como apunta Roberto Calazot en Los 49 escalones, para Paul Lautaut, escribir fue un modo de sepultar la experiencia, una muy personal manera de hacerse el muerto, de protegerse del acoso de la vida. Lo que está escrito está sepultado, dice Calazo, pensando en especial en Le Peit Amid y en In Memoriam, dos libros autobiográficos publicados en 1903, en los que Lautaut recapitula la relación con su madre y con su padre, respectivamente. Su padre, Firmin Lautaut, fue un seductor irremedible para el cual la existencia del niño representaba un inconveniente. Su madre, una muy joven aspirante actriz, lo abandonó 3 días después del parto. Nunca he tenido suerte con las mujeres. Acababa de nacer y ya mi madre,
me había abandonado. 9 años más tarde, el niño Lautaud tuvo la suerte o la desgracia de recuperarla. De esa experiencia, del recuerdo de su madre prodigándole cariño, enamorándolo, pervivió una inclinación edíptica que una década más tarde dio lugar a un episodio que casi terminó en incesto. A pesar de que, como se ve, su biografía pintaba para tragedia, Lautaud supo esquivar los acentos lastimeros y concentrarse en la verdad, que no requiere de trucos, sino de valentía y de crudeza. Durante gran parte de su vida, llevó 2 diarios, el Journal Littéraire y el Journal Particular, de manera que su registro alcanzaba 2 formas de vida, o bien 2 vidas que sólo a veces coincidían. De este último, Seix Barral publicó hace algún tiempo Diario Personal, un título que mueve a engaño, pues corresponde solo a las anotaciones de 1993, un año especialmente trajinado para Lautaud, que a la fecha era un sexagenario adicto a las bellas cochinadas, un viejo libertino que se debatía entre 2 atentas y peligrosas amantes. La acertadísima traducción de Rodrigo Rey Rosa nos acerca el duro y sin embargo reflexivo lenguaje de Lautaud, que por momentos procede con inédita brutalidad, transformación del rostro durante el placer, mucho menos fea, dice, por ejemplo, de una nueva conquista. El amor es solo físico y el patriotismo una completa estupidez, lo mismo que la religión y la ciencia, opinaba Lautaud, el misántropo, el detractor de los tontos que circulan sin sombrero, de la gentuza que da vueltas durante 6 días en un velódromo, y también de la otra gentuza que asiste a ese inteligente espectáculo que, sin embargo, recogía a todos los gatos y perros que encontraba a su paso, los cuidaba, destinaba parte importante de su modesto sueldo como empleado del Mercure de France a comprarles comida y hasta les rendía en el jardín los honores funerarios. Lautaud fue también un originalísimo lapidario crítico teatral, que prefería hablar del público y, cómo no, de sí mismo, en lugar de comentar el espectáculo, que casi siempre le parecía lamentable. Su verdadera pasión, en todo caso, era la escritura encerrada, sin más excusas que el devenir. Como dice César Aira en Las 3 fechas, la intimidad fue para él la tierra fecunda de la atención, el único medio en que el sujeto puede cumplir su función respecto al mundo, experimentarlo, registrarlo, hacerlo real. Para ello prefirió un lenguaje parco y veloz, una prosa de frases solas, ligadas por la naturalidad del pensamiento, sin parches ni soluciones de compromiso. Ciertos momentos de mi vida los he vivido 2 veces, primero viéndolos y enseguida al escribirlos. Sin duda los he vivido más profundamente al escribirlos. Decía Paul Lautaud, un viejo enfermo, un viejo contagioso que amaba y odiaba y rabiaba y escribía. Septiembre de 2005.